Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí, por ver este segundo video. Tal vez viste el primer video mío. Si no, te lo dejo aquí arriba en las tarjetas o en los comentarios o en la descripción del video, mejor dicho, para que puedas verlo y entender un poco mi historia o cuál es el propósito de este video. Para los que no lo vieron y no tienen ganas de ver el primer video, mi nombre es Martín Caporali y esta es una serie de videos que quiero hacer porque siento la necesidad y el llamado a hacerlos. Eso es lo que cuento en el primer video. Y en este video particularmente, en el primer video, que está titulado El Inicio, ahí cuento un poco qué resultó ser de mi último año. Y en este video particularmente quiero contarles una experiencia que fue la primera que menciono yo de esta serie de vivencias muy poderosas que tuve el año pasado, en el 2025. Y en este video les quiero contar esa primera experiencia, por eso es que está titulado como el quiebre, porque realmente fue así, lo sentí, y realmente hoy viéndolo hacia atrás me doy cuenta que fue eso, ¿no? Que fue un quiebre en mi vida. Yo, como les había mencionado en el otro video, estuve trabajando en relación de dependencias hasta finales del 2024, hasta noviembre concretamente. Y dejé mi trabajo por X motivo, unas cuestiones físicas y una sumatoria de un cansancio mental, ¿no? De sentirme que no soy particularmente muy adepto al trabajo en relación de dependencia o de tener un jefe, ¿no? Y menos si es un jefe que no te trata del todo bien. Entonces, bueno, fueron una serie de cosas que vinieron sumándose hasta que, bueno, la parte física fue el detonante final y que dije, tengo que parar aquí porque no soy un niño, no soy demasiado jovencito tampoco y me preocupaba que, digamos, el seguir esforzándome físicamente me genera algún daño más grande, y en la situación en que me encontraba sabía que si eso pasaba iba a terminar empeorando, como todos sabemos, ¿no? Las cuestiones de salud son bastante complejas y económicamente difíciles, así que dije, bueno, basta. Y para eso fue en noviembre, y para diciembre era, bueno, voy a ver alternativas, voy a intentar hacer algo desde casa, trabajar por mi cuenta, inventar un proyecto, no sé, hacer algo, ¿no? Preferentemente, obviamente, si tenía que volver a trabajar en relación de dependencia porque la situación económica lo requería, bueno, iba a haber la forma de buscar otro tipo de trabajo que no requiera tanto físico, que era lo que me venía limitando un poco. Y para diciembre empecé una serie de investigaciones, parte de noviembre y diciembre empecé una serie de investigaciones, a navegar por internet y qué sé yo, y descubrí un proyecto que me llamaba la atención, que sentía que me vibraba. Al día de hoy no lo estoy ejecutando, creo que sigue siendo potable, posiblemente lo retome en algún momento, tal vez sí, tal vez no lo sé. La cuestión es que inicié en ese proyecto. Me suscribí a una academia donde me fui capacitando y adquiriendo nuevos conocimientos que no tenía, que necesitaba para ejecutar ese proyecto. Y bueno, fui avanzando y creé mi página web y fui cumpliendo como todos los pasos que me enseñaban en esta academia, que ellos recomendaban que era la mejor vía de ejecutarlo y tener éxito, ¿no? Entonces lo fui haciendo parte de noviembre, diciembre. Ya para enero me sentía
lo suficientemente listo como para salir a la cancha a jugar el partido y empezar a tratar de captar mis primeros clientes, porque bueno, ya yo no tenía un respaldo económico y demás. Y bueno, empecé a intentar captar mis clientes y a iniciarme en ese proyecto. Y sin tener resultados. Y fue pasando el tiempo y me empezó a comer un poco la cabeza de que, porque por parte de esta gente en la que te capacitaba y demás, diciéndote, bueno, siguiendo ciertos pasos, había cierta facilidad, por decirlo de alguna manera, de empezar a tener por lo menos las primeras consultas, ¿no? Si uno iba haciendo pasos y veía a otros compañeros de la academia en las reuniones virtuales que se hacían, que lo mencionaban, personas que en 1 mes y medio, 2 meses ya tuvieron sus primeras consultas o consiguieron hasta sus primeros clientes. Todo trabajando desde casa, con la computadora, ofreciendo servicios. No quiero profundizar en qué tipo de proyecto era porque no tiene sentido, digamos, pero era trabajando desde casa, ofreciendo servicios de gestión. Y bueno, veía esto y yo, bueno, claro, hacía mis pasos y nada, y seguía pasando el tiempo y bueno, claro, mi cabeza era, que eso lo menciono un poco en el primer video, también esta cuestión de la cabeza y el ego, de ese diablito en el hombro con la cháchara diciéndote cosas todo el tiempo. La ansiedad y la preocupación empezaron a hacer su trabajo y a hacer una curva progresiva de ascenso. Y después de prácticamente 3 meses o algo así alrededor, no me acuerdo exactamente los tiempos, pero o sea, hoy tal vez viéndolo a la distancia, sí, es ridículo poder decir que un proyecto en 3 meses ya se inicie y arranque y tenga sus primeros clientes y vaya todo sobre ruedas, ¿no? No es lo común. Y analizándolo así fríamente y desde afuera, sí, es lógico llegar a esa conclusión, pero la verdad que yo desde adentro, en cómo me sentía y cómo estaba en ese momento, fue difícil y para esos 3 meses, tal vez fue un poco más, no recuerdo bien, fueron eternos y sentía que había pasado un montón de tiempo porque le dedicaba muchas horas por día, todos los días, aún sábados y domingos, porque estando desde casa uno por ahí pierde el control de, no es lo mismo cuando uno va a trabajar de lunes a viernes a algún lugar y sabe que vuelve a su casa y no está en el trabajo. Ese es un poco que los que lo hicieron me entienden que el problema de trabajar desde casa es como que tu oficina está siempre abierta, siempre en casa, y llegar a desconectarse de eso es muy difícil. Entonces yo estaba todos los días, muchas horas, inclusive había días que me acostaba 2, 3 de la mañana porque seguía un poco más para tratar de realmente forzarme y hacerlo, tratar de acortar los tiempos y poder salir a la cancha y empezar a captar, aunque sea el primer cliente, para empezar a tener mis primeras pruebas de campo y demás, ¿no? Entonces el tiempo fue eterno, para mí fueron eternos. Y me sentía mal, me sentía muy agobiado y empecé a venir acá a La Cala, que es donde les cuento y el porqué de haber empezado a hacer los videos estos acá. Concretamente en aquel sector, pasando esa pequeña loma, esa parte más alta que hay, un poco buscando respuestas, un poco buscando la soledad, momentos para estar solo en silencio, llorar de la angustia, porque como en líneas generales solemos ser los hombres bastante estúpidos en ese aspecto de que los hombres no lloramos y no nos permitimos esas cosas, entonces sé que eso ayuda a limpiar un poco el alma y a descargar y bueno, a venir y a hablar con Dios y decirle, Dios mío, te necesito, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida?
qué está pasando, por qué me estoy esforzando tanto y no estoy teniendo ese éxito, mínimo resultado que me permita recargar las baterías y poder seguir adelante, ¿no? Poder reciclar las fuerzas y seguir adelante, ¿no? Y empecé a venir seguido todos los días me venía al menos 1 hora y media o 1 hora como poco, y sentarme a mirar el mar en silencio y mucha cháchara, mucho diálogo interno de la cabeza y mirar al cielo y hablar, expresarlo, ponerme a hablar como estoy haciendo ahora, nada más que no le hablo a una cámara como en este caso, sino que hablaba a Dios, buscando respuesta como un loco, ¿no? Ahí tratando de encontrarme. Y así, todos los días venía hasta un día que fue el día del quiebre, concretamente, de hablarle a Dios y decirle, por favor, te necesito, de llorar y de no saber qué hacer con este proyecto, con esta agencia de servicio que había montado. Había invertido dinero que ni tenía, digamos, comprando mi dominio web, mis herramientas virtuales que necesitaba para generar este proyecto, todo, ¿no? Y pidiéndole auxilio y diciendo, bueno, ¿por qué no está funcionando mi proyecto? ¿Por qué no está andando? ¿Por qué me estoy esforzando tanto y no veo ni el más mínimo resultado, ¿no? Y concretamente una tarde vine, no sé, normalmente venía entre las 6 de la tarde, 7 de la tarde y me quedaba hasta el anochecer, ¿no? Y un día que estaba muy agobiado, muy agobiado, me sentía, la verdad que muy encerrado, como un águila encerrada, angustia en el pecho, dolor en el pecho, no sé, irritable, me sentía mal, la verdad que me sentía muy mal. Me vine a la cala y encontré un espacio allá donde estaba muy cerca de la agüita, a nivel del mar, y me sentaba ahí en una saliente que había, pero prácticamente tenía el agua a la altura de los pies, y en esa zona había, bueno, están los agujeros grandes propiamente de la roca comida por el agua, entonces se ven pequeños pececitos, cangrejos y demás, todo como un pequeño ecosistema ahí, ¿no? Entonces me quedaba ahí observando la naturaleza, observando a los cangrejos de la grieta, ir, venir, y los peces y demás, ¿no? Y ese día estaba ahí hablando y rezando y pidiéndole por favor, que necesitaba su ayuda, que necesitaba una señal, que no sabía qué hacer con lo de la agencia, y que si me había equivocado, si me había equivocado porque no era el camino de dedicarme a eso. Y le pedí una señal. Hoy sé que tuve una especie de murmullo mientras yo estaba verbalizando en voz alta, como lo estoy haciendo ahora. Tuve una especie de murmullo en mi cabeza, como un mensaje entre líneas. O sea, yo venía escribiendo en este renglón de la hoja, venía escribiendo y hablando mis pensamientos, y en el otro, y es como que entre medio de esos dos hubo un mensaje entre líneas, ¿no? Como una especie de idea que surgió muy fugazmente, sutil, pero clarita. Y la idea fue, ya estaba bastante oscuro y tenía un reflejo de luz en esta dirección. Yo estaba sentado mirando hacia allá. Entonces, ese reflejo de luz, se veían las luces y las sombras del brillo del agua que subía esa parte de la piedra. Pero se veía eventualmente algún movimiento, que eran los mismos cangrejos que andaban ahí. Y concretamente la idea, le pongamos,
en este momento en el cual yo estaba hablando y pidiendo una señal fue decirle específicamente lo siguiente. En ese momento yo había visto salir un cangrejo de un tamaño considerable, tal vez unos 6 centímetros de diámetro, porque se veía el bulto en ese contraluz, pero se veía claramente la forma redondeadita de su caparazón en el movimiento, y que salió caminando, avanzó un poco y se metió en otro pequeño agujero que había en la roca, se quedó un momento ahí. Y en lo que yo estaba verbalizando y diciendo Dios, bueno, no me acuerdo exactamente la frase, pero estaba ahí hablando en voz alta, se me vino esa idea, pensamiento, que era pedirle la señal de que ese cangrejo salga de ese agujero que se había metido y que se le veía levemente la curva entre el nivel del agua y el lomo de la parte superior del caparazón del cangrejo, que ese cangrejo salga y se dirija hacia mí en línea recta. Yo había hecho una pregunta, y la pregunta era si tenía que dejar este proyecto que había empezado, esta agencia que había empezado de servicios, y que si la respuesta era sí, que el cangrejo ese salga y camine en línea recta hacia mí. Entonces yo seguí hablando, verbalizando, para terminar la frase que estaba diciendo, y esta pregunta y esta como que condición, irónicamente yo poniéndole condiciones a Dios. Y cuando terminé de verbalizar, como que dije, bueno, escuchaste mi pensamiento, que fue que, y ya después lo dije verbalmente en voz alta, dame una señal que ese cangrejo salga y camine hacia mí en línea recta si tengo que dejar la agencia, si tengo que dejar este proyecto. ¿Y qué decirles? Spoiler, le cuento el final de la historia, es exactamente lo que pasó. Unos instantes después, ese cangrejo salió de esa pequeña cavidad, y yo me quedé prestándole atención, obviamente, y mirándolo, y empezó a caminar hacia mí, en línea recta. Su comportamiento previo a eso andaba como en un movimiento errático de aquí para allá. Pero después de que yo dije esto, el movimiento fue muy claro y el trayecto fue muy claro, muy directo, sin ni siquiera hacer un zigzag, porque uno cuando los observa, ellos van caminando, no es que simplemente salen y hacen tac, 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 no, es en una superficie como esta, llena de irregular, llena de agujeros y demás, el comportamiento natural del animal es caminar haciendo zigzag, subir y bajar y demás. Pero en ese momento fue directo y caminó alrededor de unos, no sé, diría al menos 50 centímetros en línea recta, por ese terreno irregular, pero la línea era recta. La línea era recta hacia mí. No llegó hasta donde yo estaba, el cangrejo estaba alrededor de unos 2 metros de distancia y caminó unos 50 centímetros en línea recta hacia mí hasta que encontró otro agujero que estaba en su camino y se metió y se quedó ahí. Obviamente esto para mí fue impactante. Yo en ese momento cuando lo vi terminó su trayecto y se quedó ahí. Fue impactante, rompí en lágrimas porque sabía que era el mensaje. Yo lo acababa de decir, lo acababa de preguntar literalmente, acababa de decirle
a Dios si me podía dar una señal, le pedí una señal y encima me atreví a decirle qué tipo de señal y se dio. Durante mucho tiempo en mi vida fui bastante escéptico y bastante, que eso puede dar fe mi esposa Beatriz, Bea, de que yo me autoetiquetaba como una persona realista. Hoy me río porque, nada, es chistoso. Pero a pesar de que puede haber un resabio en mí de esa personalidad, yo simplemente no podía oponerme a que esto pasó y cómo pasó, y la verdad es que no me animé a... Intenté un montón de veces después refutarlo y encontrarle la explicación, ese diablito en el hombro, ¿no? De buscarte y decir, no, pero es casualidad. Lo pensé muchas veces durante todo el año pasado, después de que me pasó, porque eso me pasó a principios del 2025. Lo pensé muchas veces, intenté refutarlo, intenté justificarlo, intenté encontrarle el porqué, pero simplemente no puedo. Me parece, la mayoría de las veces que me ponía en este papel de querer buscarle el pelo al huevo, como dice el dicho, me parece una falta de respeto para Dios, me parece insultarle y escupir en su cara el hecho de querer desmentir esto y tildarlo como que fue una casualidad. Cuando yo hice una pregunta específica, una pregunta cerrada por un sí, porque ni siquiera dije, bueno, no era una pregunta, yo dije, si la respuesta es sí, y tengo que dejar este proyecto, que ese cangrejo tenga este comportamiento, y fue exacto. Entonces me parece una falta de respeto para Dios, tildarlo de casualidad. Fue muy impactante para mí, pero al mismo tiempo supe que fue muy impactante porque yo nunca había tenido antes ninguna clase de señal clara, en realidad creo que sería correcto decir que yo nunca antes me había dado cuenta de las señales claras de Dios, de los mensajes claros, que cada vez más estoy seguro que Dios nos habla constantemente y nos da mensajes y nos da señales que nosotros ignoramos. Y cuando las vemos, la mayoría de las veces terminamos haciendo esta estupidez de decir, oh, eso es una casualidad. Y no pude, supe en ese momento que había presenciado un milagro y un mensaje directo, y que Dios estaba ahí, me estaba escuchando y me respondió en ese mismo momento. Para seguir con la casualidad, en ese momento yo, minutos antes, había recibido un mensaje de WhatsApp de una persona que es una chica que vive en Venezuela, perteneciente a la misma membresía que yo, a la misma academia que yo había ingresado y había estado estudiando. Para desarrollar este proyecto. Ella también lo estaba haciendo por su parte allá, lo sigue haciendo de hecho hoy, y había recibido unos mensajes consultándome algo, ¿no? Y como esto era irrefutable, en ese momento lo sentí, entendí el mensaje de Dios, y después de llorar y todo, cuando tomé mi teléfono de nuevo y empecé a leer los mensajes de ella, en ese momento renuncié a la agencia. Casualmente, entre estas consultas, ella me estaba preguntando por una herramienta digital, que es la herramienta que yo había invertido y había comprado, que mencioné al principio del video, de que invertí dinero que ni siquiera tenía para adquirir herramientas digitales que me permitían
utilizarlas para este proyecto y hacer mediciones y buscar datos y análisis que son las que me sirven para el cliente, ¿no? Para ofrecerle mi servicio al cliente. Y justo ella me estaba preguntando sobre esta herramienta y cómo podía hacer, porque obviamente es una herramienta de pago. Yo invertí más de, no sé, algo así de 350 euros o más. Y ella me estaba preguntando cómo podía hacer, porque cuando te creas un usuario en esta herramienta te da un pequeño 2-3 días de prueba gratuita. Entonces lo que muchas personas hacen, que cuando no tienen el dinero, como que crean un usuario nuevo para poder seguir usando las características de pago, que son más profundas y más sofisticadas como herramienta para poder hacer este trabajo de mejor manera y ofrecerle el servicio al cliente con mejores resultados, ¿no? Y ella me estaba preguntando justo por esto y en ese momento supe que yo, bueno, dije, ok, dejo la agencia y le ofrecí a ella, le di mi acceso a la herramienta, le di mi usuario, mi contraseña y todo, y le dije, úsala, ahí está, yo ya lo pagué. Sin decirle que yo estaba renunciando en ese momento al proyecto, a la agencia. Le dije que estaba ahí viendo algunas cosas personales y que no la estaba usando y que la use tranquilamente. Total, ya estaba pagado, digamos, ya me lo habían descontado, eso se paga anticipadamente todo el año, así que ya llevaba como un mes sin usarla realmente, sin sacarle el jugo, aprovechando para un cliente, ¿no? Y le di el acceso a ella, básicamente se lo regalé para que ella desde Venezuela, sabiendo que están pasando por una situación muy difícil en ese país y todo, invertir 350 euros es literalmente imposible. Y yo la verdad que no la conocía, simplemente supe que lo tenía que hacer y lo hice en ese mismo instante después de haber tenido esta revelación. Y ese fue el inicio y el quiebre. Así que bueno, les quería contar esto. Se hizo mucho más largo el video de lo que pretendía. Lo quería hacer un poquito más corto, pero bueno, llegará al que tenga que llegar y lo verá el que lo tenga que ver seguramente. Pero les quería compartir este milagro que viví con Dios, esta revelación, que fue la primera gran señal que yo tuve, y fue el que realmente me cambió, y eso me llevó al camino, a empezar a transcurrir el camino que estoy hoy, ¿no? Lo quería contar con un poquito más de detalle al asunto en sí, más un poco el entorno, ¿no? Para que se entienda la historia y lo que yo viví, la transformación que tuve. Así que en ese momento me levanté, dije, bueno, me vuelvo a casa. Fui respondiéndole el mensaje a esta persona, mientras al mismo tiempo le otorgaba los datos de acceso. Y ya está, y fue eso. Bueno, espero que les guste. En otros videos les contaré más revelaciones y cosas que tuve en esta misma cala, de otras cosas, de otros momentos vividos, de otras señales demasiado claras, tal vez igual o más fuertes que esa, que solo fueron poniéndole el sello de confirmado a esta cabeza dura que se oponía tanto a recibir los mensajes, ¿no? Espero que les sirva, espero que les guste. Me encantaría que puedan dejar algún comentario si mi experiencia les sirve de algo, les resuena.
y sobre todo me encantaría que me puedan contar si vivieron procesos así o están viviendo procesos así, qué clases de proceso y cómo lo vivieron, y que podamos intercambiar experiencias que creo que son las que realmente nos transforman y nos hacen crecer. Así que eso es todo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.